Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado al gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Liborio? Muy bien, Gracias Vladimir, por venir al programa. Bueno, hay varios temas, pero voy a comenzar por una nota que estoy leyendo, un anuncio que hace Héctor Rodríguez, quien es el jefe de la bancada parlamentaria del Gran Polo Patriótico. Y él dice, se dice en la nota que en las próximas horas se dirigirá hasta la Fiscalía para denunciar al gobernador del estado Amazonas por su amenaza y lo hago responsable de algún atentado contra mí o mi familia. Dice que tú lo amenazaste de muerte a la salida del hemiciclo el día de ayer. Bueno, primero que nada hay que señalar que el acto de ayer fue un acto bastante agresivo de parte del llamado Polo Patriótico, específicamente de alguna persona que gritaron improperio, denuncia, y que no dejaron de hacerlo mientras estuvimos dando pues este discurso que yo considero de carácter institucional. Y una vez que bajamos de allí, pues de alguna manera el jefe de la fracción siguió lanzando acusaciones contra mí en el sentido de que me iban a meter preso porque uno es ladrón, porque uno compró voto y todas esas cosas. Solamente quiero recordarle que nosotros solamente le tememos a Dios y que todos los días debemos agradecer de estar vivos. En ese sentido, pues yo siempre he considerado que todos nosotros debemos ser humildes y basta recordar mucha gente que hace planes para años futuros, para dentro de 10 años, incluso pensando que el año que viene puede ser candidato, ¿no? Y sin embargo el año que viene no están. Entonces yo creo que eso es lo primero que nosotros debemos tener en mente y yo creo pues que el señor Héctor Rodríguez y todos los demás son seres humanos como nosotros y deben temer pues a Dios en el destino que nos tiene preparado. En segundo lugar... ¿Pero eso encierra una amenaza? ¿O encierra, qué quiere decir con eso? No, sencillamente de que la gente como que se considera a Dios, como que tiene absoluto poder para amenazar y para amedrentar a cualquiera, ¿no? Nosotros entendemos que estábamos viviendo como una especie de régimen y que ellos son capaces de hacer todo este tipo de situaciones. Pero más allá de ello, pues nosotros no tenemos ninguna arma. ¿Qué arma puede tener un indio que ha sido gobernador y que hasta la policía le quitaron, que no tengo escolta y que ellos lo vigilan a uno permanentemente, pues? O sea que yo no me imagino cuál es el temor. Todos los venezolanos sí le tememos miedo a la inseguridad, al AMPA, y en el estado de Amazonas pues ya eso se ha vuelto realmente cotidiano y ciertamente vivimos una situación de zozobra porque el año pasado tuvimos 98 asesinatos solamente en Puerto Ayacucho. Si nosotros manejamos la estadística, estamos hablando de casi un asesinato por cada 1000 habitantes. Pero este año arrancamos peor todavía, porque si el año pasado entre enero y febrero fueron apenas 12 asesinatos, este año llevamos 25 y además 5 personas que han muerto a mano pues, de las Fuerzas Armadas, que ellos no lo consideran como asesinato, pero en todo caso son víctimas pues, de esta violencia. Entonces, de allí que todos nosotros los venezolanos estemos sometidos pues, a esta situación de inseguridad por nuestras vidas. Tú tienes este mapa, dice, que nos colocaste acá, dice, así está Venezuela, TSJ pronunciamiento ya. ¿Te refieres, por supuesto, a la situación de los diputados, ¿no? Sí, indudablemente que este es un tema bastante delicado y tiene que ver con la soberanía, tiene que ver con la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que nosotros firmamos en el año 99 y mucho más atrás si nosotros queremos referirnos a lo que constituye hoy por hoy la geografía del país, porque es la Capitanía General de Venezuela. En este sentido, pues, siempre el país ha procurado incorporar más tierra, más parte de la geografía y nunca irla quitando, como hoy, por ejemplo, se está reclamando todavía la zona de la Guayana de Esequiba. Y bueno, nos encontramos con el hecho insólito de que si somos un Estado federativo, pues indudablemente que falta un Estado, y es el Estado Amazonas, quien no tiene representación, quien no tiene, ya llevamos 55 días sin tener una voz
que participe en las discusiones de las leyes que se están aprobando en nuestro país. Y ello de verdad es muy grave porque somos el 80%, el 20% del territorio nacional y además tenemos una representación indígena que tampoco se ha podido incorporar. Ahora, Liborio, ustedes han ido al TCJ, yo vi, creo que hace un mes más o menos, ustedes acudieron al Tribunal Supremo de Justicia en búsqueda, bueno, de que se resolviera esta situación. Y pregunto, ¿qué otros trámites hacen falta para que el TCJ se pronuncie? ¿Qué diligencias ustedes piensan hacer nuevamente? Bueno, es que debieron comenzar por allí, así como fueron tan diligentes, ¿verdad? Porque digamos que esta decisión se tomó un 29 de diciembre, cuando todos estábamos de alguna manera en fiesta, estábamos celebrando los últimos días del año pasado. Allí pues se atendió una denuncia, yo diría, genérica e irresponsable cuando se habla de un fraude masivo, cosa que realmente no existe en todos los años de mi vida política, que son más de 30 años. Jamás hemos hablado o se ha podido demostrar un fraude masivo, sobre todo cuando el otro sector ha ganado centros electorales, ha ganado municipios, como pasó en el estado de Amazonas, solamente que la suma de todo nos da la ventaja a nosotros, pues, en el sentido de haber ganado casi con 3.000 votos de diferencia. Entonces, bueno, se introduce un elemento como es un recurso de amparo con medidas cautelares y se le da entrada a ese efecto. Por supuesto que esas medidas cautelares se han hecho eternas y se pueden hacer eternas. Nosotros hemos asistido porque nosotros seguimos creyendo en el Estado de Derecho y de Justicia que establece la Constitución y bueno, no podemos dejar de presentarnos y asumir pues nuestra defensa como tenemos que hacerlo, porque yo creo que la soberanía no descansa en una persona que se sienta derrotada en un proceso electoral porque sencillamente no se ganó el favor de la gente. Entonces no puede en ese sentido pues quitarle el derecho a todos los amazonenses de tener su representación y tener su voz como lo ha tenido en todo este Ahora, proceso. Libor, ellos han presentado, los voceros del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Pueblo Patriótico, han presentado, incluso Héctor Rodríguez, videos donde aparece una conversación tuya con un integrante de una mesa electoral, donde ese representante de la mesa electoral alega o dice haber manipulado una máquina o unas máquinas. ¿Tú Sí. reconoces que esa grabación es auténtica? Mira, el tema comienza por la gran mentira y la gran falsedad que se estableció primero con aquel tema de Victoria Franchi, en la cual se ha repetido y repetido y nadie ha tenido como la decisión de desmentir esa gran mentira. Se dice, por ejemplo, que Victoria Franchi es la secretaria general de gobierno. Victoria Franchi es una trabajadora eventual de la gobernación de Amazonas y que el día de la votación no estuvo en ese centro. Entonces, si no es la secretaria general de gobierno, pues cualquier persona que ande en la calle, cualquiera puede emitir cualquier información y eso no lo hace, no lo convierte en un delincuente y no lo convierte en un vocero de un partido, de una gobernación. Entonces, por allí comenzamos mal, porque eso no solamente sirvió para introducir ese recurso de amparo y digamos, ese recurso contencioso electoral, sino que sirvió para que la magistrada tomara una decisión. Si es falsa la identidad, si es falso el sujeto, indudablemente que el delito también y la acusación deja de tener sentido. Entonces, posteriormente detienen a 2 indígenas, ¿verdad? Que es bastante grave, que es el caso de un profesor, Humberto Yosuino, del cual interfieren supuestamente una llamada, pero con ese solo elemento le dictan medidas de aprehensión. Y como es la medida de presentación, pues lo mandan a Caracas, a la celda del SEBIN, y ha permanecido pues prácticamente incomunicado todo ese tiempo, violando todos sus derechos.